Este relato, centrado en la monumental figura de Moisés, no es solo una narración de fe y milagros, es también una historia de opresión y liberación, de desafío y esperanza, que ha resonado a través de las edades. En el corazón de esta narrativa se encuentra el Éxodo, un evento que no solo marcó el nacimiento de una nación bajo mi guía, sino que también ofreció al mundo lecciones eternas sobre la resistencia frente a la adversidad y la búsqueda incansable de la libertad. Moisés, más que un líder o profeta, emerge como el arquetipo del liberador, cuya vida y obra reflejan mi intervención directa en los asuntos humanos, desde su milagrosa salvación infantil hasta su llamado en la zarza ardiente. Y más allá, la vida de Moisés está marcada por momentos de profunda comunicación conmigo, llevando a cabo uno de los actos más audaces de fe registrados en la historia. El relato del Éxodo es un tejido de momentos dramáticos, desde las devastadoras plagas que asolaron Egipto hasta la espectacular división del Mar Rojo. Eventos que demuestran mi poder y protección sobre mi pueblo elegido a través de lo imposible. Pero más allá de los milagros, en el corazón de esta historia se encuentran las profundas verdades sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la promesa de liberación. Este relato desentraña las capas de esta narrativa para revelar no solo la historia de una antigua liberación, sino también las lecciones intemporales que ofrece. Desde el liderazgo y la fe inquebrantable de Moisés hasta la perseverancia del pueblo israelita. Este relato sigue inspirando a generaciones en su propia búsqueda de esperanza, libertad y una fe renovada en lo que parece imposible. Para sumergirse en el relato del Éxodo y la figura de Moisés, es esencial entender el contexto histórico y cultural en el que estos eventos tuvieron lugar. Egipto, una civilización antigua que floreció a orillas del Nilo, era una potencia mundial en aquel entonces, conocida por su impresionante arquitectura, sus avances tecnológicos y su compleja estructura social y religiosa. Fue en este escenario de grandeza donde los israelitas vivieron en condiciones de servidumbre, construyendo los monumentos que hoy simbolizan la magnificencia de Egipto, pero a un gran costo humano. Los israelitas, descendientes de Jacob, también conocido como Israel, habían llegado inicialmente a Egipto como una familia extendida, buscando refugio durante una severa hambruna. Con el tiempo, su población creció significativamente, lo que alarmó a los gobernantes egipcios, quienes temían que su número pudiera convertirse en una amenaza para la seguridad del reino. Como resultado, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados y tratados como esclavos, marcando el comienzo de un periodo de opresión que duraría varias generaciones. En este contexto de sufrimiento, emergió la figura de Moisés, quien no solo sería el instrumento de su liberación, sino también el mediador de una nueva alianza entre ellos y yo. Su historia comienza de manera inusual. Nacido en una época en que todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados por orden del faraón. La providencial salvación de Moisés, primero por las aguas del Nilo y luego dentro de la propia casa del faraón, prefigura su papel como salvador de su pueblo. El llamado de Moisés, lejos de ser un acto de rebelión personal, es presentado en la narrativa como un acto de obediencia a mi voluntad, que busca no solo liberar a los israelitas de la esclavitud física, sino también guiarlos hacia una identidad espiritual renovada. Este proceso de liberación se entiende no solo como un acto histórico, sino como una intervención directa mía en la historia humana, marcando el Éxodo como un evento fundacional en la identidad del pueblo judío y un símbolo perdurable de la lucha por libertad y la justicia. La cultura y la religión egipcias, con su panteón de dioses y su énfasis en el orden y la mahat, justicia o equilibrio, contrastan marcadamente con la fe monoteísta de los israelitas. Las plagas enviadas como señales, más que meros actos punitivos, se interpretan como desafíos directos a la legitimidad y poder de los dioses egipcios, culminando con el Éxodo,
que no solo representa la liberación física de los israelitas, sino también una victoria espiritual y teológica. Este trasfondo histórico y cultural es fundamental para comprender la profundidad y la complejidad del relato del Éxodo. No se trata solo de la liberación de un pueblo antiguo, sino de la afirmación de una fe que desafía las estructuras de poder y las creencias establecidas, ofreciendo una visión de un Dios que actúa en la historia en favor de los oprimidos y marginados. Moisés nació en un tiempo de brutal opresión para los israelitas en Egipto. El faraón, temiendo el creciente número de hebreos, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. En un acto desesperado de amor y fe, la madre de Moisés lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotar en el Nilo, esperando salvarlo de una muerte segura. La hija del faraón encontró a Moisés y, conmovida por compasión, lo adoptó como su propio hijo, asegurándole así una vida de privilegios y educación en la corte egipcia. Este periodo de la vida de Moisés, marcado por el contraste entre sus orígenes y su crianza en la élite egipcia, lo colocó en una posición única. Aunque educado en todas las sabidurías de Egipto, Moisés nunca olvidó su herencia hebrea. Este conocimiento dual lo preparó de maneras que solo más tarde se revelarían como divinamente orquestadas. El llamado de Moisés comenzó con un acto de justicia. Al presenciar la brutalidad de un capataz egipcio hacia un esclavo hebreo, Moisés intervino, matando al egipcio e intentando ocultar su cuerpo. Este acto lo obligó a huir al desierto de Madián, temiendo la retribución del faraón. En Madián se convirtió en pastor, casándose con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Esta vida tranquila en el exilio, sin embargo, era solo la calma antes de la tormenta de su verdadera misión. La vida de Moisés dio un giro decisivo cuando se encontró con la zarza ardiente en el monte Horeb. Aquí, en medio de lo ordinario, lo divino se manifestó. La zarza, que ardía sin consumirse, se convirtió en el símbolo de mi presencia eterna y purificadora. Llamé a Moisés por su nombre desde la zarza, revelándome como el Dios de sus antepasados, y le encargué la monumental tarea de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este llamado divino fue recibido con vacilación por Moisés, quien dudaba de su capacidad para enfrentar al faraón y persuadir a los israelitas de seguirlo. Sin embargo, le aseguré mi presencia constante y le proveí señales milagrosas para demostrar mi poder ante el faraón y el pueblo. Este intercambio marca uno de los diálogos más significativos en las Escrituras, subrayando la profunda relación personal que Moisés tendría conmigo. Su juventud y llamado ilustran temas universales de identidad, destino y fe. Su vida encapsula la transición de la ignorancia a la iluminación, del exilio a la misión. A través de Moisés, aprendemos que la grandeza no se deriva del poder o la posición, sino de la voluntad de actuar justamente y de seguir un llamado más alto, incluso frente a la incertidumbre y el miedo. La historia de Moisés nos enseña que, a menudo, aquellos llamados a liderar son quienes más dudan de sí mismos, solo para descubrir que su verdadera fuerza proviene de algo mucho más grande que ellos mismos. La narrativa de las plagas de Egipto es uno de los episodios más dramáticos y significativos en la Biblia, mostrando la confrontación directa entre mi poder y el faraón, así como sobre los dioses egipcios. Cada plaga, más que un castigo aislado, lleva consigo un profundo simbolismo teológico y una lección para el pueblo de Egipto y para los israelitas. El Nilo se transformó en sangre. Las ranas invadieron la tierra. Los piojos y mosquitos afectaron a todos. Las moscas vinieron en legiones. La muerte del ganado golpeó la economía y la adoración. Las llagas afectaron a sacerdotes y al pueblo. El granizo y las langostas destruyeron la cosecha. La oscuridad cubrió Egipto. Y finalmente, la muerte de los primogénitos mostró mi juicio sobre la opresión y redención de Israel. La institución de la Pascua, con la sangre del Cordero, marcando las casas de los israelitas,
prefigura la futura redención mesiánica. Estas plagas representan mucho más que castigos divinos, son enseñanzas sobre mi soberanía, justicia y misericordia. Cada plaga desafía la arrogancia del faraón y la falsedad de los dioses egipcios, mientras preparo a mi pueblo para su liberación y les enseño acerca de mi poder y providencia. La liberación de Israel culmina en el asombroso paso del Mar Rojo. Guié a Moisés y extendió su mano sobre el mar. Las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierras secas. Esta hazaña no solo representa la salvación física de Israel de las fuerzas del faraón, sino que también simboliza el bautismo colectivo de la nación, un renacimiento hacia la libertad y el servicio a mí. Cuando las aguas se cierran sobre el ejército egipcio, se sella la derrota de Egipto y se afirma mi soberanía sobre las naciones y la naturaleza. Tras la liberación, llevé a los israelitas al monte Sinaí, donde establecí una alianza con mi pueblo. La entrega de los 10 mandamientos junto con otras leyes y preceptos marca el nacimiento de Israel como nación bajo mi ley. Esta alianza define la relación entre mi pueblo y yo, y entre los miembros de la comunidad, estableciendo las bases para la justicia, moralidad y santidad. El viaje a través del desierto hacia la tierra prometida estuvo lleno de pruebas y desafíos, hambre, sed y guerras contra pueblos enemigos. A pesar de los milagros y mi guía, surgieron dudas, quejas y hasta rebelión, revelando la fragilidad de la fe y la constante necesidad de renovación del compromiso con mi voluntad. La provisión de maná, agua de la roca y la victoria sobre los amalecitas son recordatorios de mi providencia y protección, incluso en medio de la incertidumbre. El legado del Éxodo y las enseñanzas del Sinaí continúan resonando hoy. La lucha por la libertad contra la opresión, la búsqueda de justicia y la necesidad de una ley moral son temas universales que hablan a la condición humana. En un mundo plagado de injusticias y desafíos éticos, este relato ofrece esperanza y dirección, recordando el poder de la fe y la importancia de la comunidad y la responsabilidad compartida. La celebración de la Pascua y el estudio de las Escrituras no solo conmemoran estos eventos, sino que también los actualizan, invitando a creyentes de todas las generaciones a vivir según los principios divinos revelados. La historia del Éxodo, desde la opresión en Egipto hasta la revelación en el Sinaí y el viaje por el desierto, es un relato de liberación, fe y formación de identidad. Este viaje, con sus momentos de triunfo y prueba, no solo es central para la tradición judía, sino que también ha influido en la cultura, la moral y la espiritualidad a nivel mundial. Al recordar y reflexionar sobre el Éxodo, somos invitados a considerar nuestro propio viaje espiritual, a reconocer las muchas formas de esclavitud contemporánea y a comprometernos nuevamente con los valores de libertad, justicia y servicio a los demás. En última instancia, el Éxodo nos enseña que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres, no estamos solos. Caminamos bajo mi guía, un Dios que libera, provee y renueva la alianza con su pueblo en cada generación.